Bienvenidos a este cuarto episodio de la construcción de nuestro búnker casero, que por fin en este vídeo podréis ver acabado. Vamos a hacer una breve recapitulación de todo lo que hemos hecho durante estas semanas. Primer paso, la excavación. ¿Te gusta este movimiento como de excavadora? Sí. Es un muy buen movimiento, ¿eh? Segundo paso, la preparación de la superficie en la cual va a ir luego instalado nuestro búnker. Tercer paso, instalación del esqueleto del búnker, una linda pieza de 14 toneladas de hormigón armado y nada más y nada menos que 6.000 euritos, solo esa pieza. Cuarto paso, rellenar el exterior del búnker para que quede totalmente camuflado y escondido bajo tierra. Y quinto paso, instalación de todo el mobiliario interno del búnker para hacerlo bastante agradable y sobre todo el suministramiento de provisiones necesarias para poder sobrevivir en él. Empezamos con el podcast. Llegó el día, el búnker quedó finalizado. Y básicamente en este podcast de estéreo, ya sabéis que es donde hemos relatado toda esta increíble construcción, os vamos a estar explicando los últimos pasos de nuestro bebé antes de nacer. Básicamente, en el último episodio nos quedamos en que habíamos construido ya por fin la estructura que iba a salir desde lo que viene a ser el techo del búnker hacia la superficie, ya que evidentemente va a tener tierra por encima. Un búnker tiene que estar bajo tierra para poderse considerar búnker. Si no, no es un búnker. Es una caseta. Es una habitación, si no. La hicimos con ladrillos, armado, quedó bastante bien la verdad, pero obviamente al habernos currado y al haber puesto la panoja para tener una estructura monobloque en la cual solamente ya una única unión, lo que no podemos hacer es hacer una entrada mal hecha ahora porque se colaría toda la humedad por ahí, claro, y la gracia del búnker se perdería. Básicamente lo que hicimos fue recubrir toda esa estructura con un cemento impermeable y además luego le dimos una capita de pintura. Color cemento, muy importante. Vamos a empezar con las preguntas de estéreo. Pues mi pregunta es que si será viable el hecho de llevar a un suscriptor al búnker y nada, un abrazo. Es algo que hemos empezado ya a organizar. Sí que es cierto que vamos a tener algunos limitantes por todo el tema del coronavirus, pero dijimos el primer día del búnker que íbamos a hacer el sorteíto. Ya sabéis cómo participar probablemente, simplemente es comentando en cualquiera de los vídeos del búnker. ¿Qué haríais vosotros con un búnker si lo tuvieseis? La idea más creativa que más nos guste será la premiada y podréis venir a pasar un día con nosotros. A todo esto, como no teníamos para mezclar el cemento, se nos ocurrió la linda idea de meter un alambre doblado en el taladro para poder mezclarlo un poco. Dios. Así se mezcla el cemento en Venezuela, mi país. Cemento muy bien mezclado. Lleno de cemento me he quedado. Realmente es que han sido varias semanas, Mar. Yo he cogido un poquito de moreno y todo, ¿eh? Yo Tenemos también. mejor color de piel ahora. Moreno paleta. Pongo una preguntita más de estéreo. ¿El búnker va a tener electricidad dentro? Efectivamente, el búnker va a disponer de dos fuentes de energía. Por un lado vamos a tener un generador de gasolina que nos va a poder suministrar energía en el caso, evidentemente, de que el suministro principal, que es la red eléctrica, no funcione. Esto es una especie de backup. Y por otro lado va a ir conectado directamente a la red eléctrica. Empezamos ya con ayuda del tractor y con la pala a empezar a traer un poco arena a la zona en donde está el búnker, porque evidentemente tenemos que rellenar tanto los costados del búnker como la parte superficial. Eso es tierra por un tubo. Es más, de todo lo que sacamos, volvimos a meter un tercio. Voy a proceder a darle. Me gustaría saber cuál ha sido el vídeo que más os ha gustado grabar. Yo es que ¿sabes qué pasa? Que no sé si es que soy un vago y no me gusta pensar, pero siempre digo cosas que han pasado hace poco. Yo creo que son estos vídeos, tía. Sí, estos vídeos. Al día siguiente volvemos y lo primero evidentemente es limpiar con una escoba todo el restante de arena que nos había quedado el día anterior para que se vea el cuadrado. Automáticamente yo, sin ningún tipo de piedad y sin previo aviso, aparezco con un tractor y con una palada de tierra muy grande, a lo que recibí una respuesta por parte de Mark de decepción. Y empezó un combate portillo y tractor versus Mark y pala. Fue un bonito combate, la verdad. Fue un combate épico. No me gustó a mí, la verdad. Aparcado. Me gustó mucho tu táctica para recuperar energía, que era absorberla directamente del sol. Como si me fuesen a inducir los aliens, pero versión de día. Mark está absorbiendo la energía del sol. Estoy upgradeando a moreno paleta. Por si no fuera poco, decidimos perder un poquito más el tiempo haciendo un poco de equilibrismo, malabares con las escobas. ¡Con el meñique! Claro, con el meñique. Mucha habilidad. Quería preguntaros que cómo os sentís ahora con el tema del proyecto, cómo os sentís después de todo. Apaciguado. Me gusta, la verdad, me gusta. Yo también habría dicho apaciguado. Yo me siento ligero porque ya no tengo la carga del búnker encima y también me siento quemado porque me he quemado el cuello y no me gusta quemarme, la verdad. Antes de llenarlo todo de tierra es importante colocar los respiraderos.
Muy buen metal. Básicamente procedemos a marcar los agujeros del respiradero, taladramos y los colocamos. Respiraderos colocados. ¿Te gustan los respiraderos, Marcus? Me gustan mucho. Son muy bonitos, ¿eh? Enfoca la rejilla, que me gusta mucho. La rejilla es muy bonita. Si no, las arañas acechan. No te gusta que acechen las arañas, ¿no? No me gustan las arañas. Evidentemente tienen esa forma para que no se cuele toda el agua de la lluvia. ¿Sabes cómo podrían ser los respiraderos? Así, pero para arriba, ¿sabes? Para que Exacto. Bueno, realmente podría ser un tubo recto, ya está. Básicamente procedemos a hacer el mismo procedimiento con la trampilla. Colocamos la trampilla, marcamos los agujeros, perforamos y colocamos evidentemente unos buenos tornillos acompañados de silicona también para aislar la zona. Y finalmente una escalera, tremenda escalerota, para poder hacer el gran descenso de 3 metros hasta poder llegar a la base del búnker. Qué buena escalera. Escuchamos unas cuantas notitas de voz más de estéreo, a ver qué nos contáis. ¿Tenéis pensado hacer algún stream o algo desde el búnker? Un saludo por ti y Marcos, mejor dicho. Me ha gustado la corrección. Tú nunca me has llamado Guille, Mar. ¿Por qué no me llamas Guille? Te voy a llamar Guille a partir de ahora, sí. Muy raro, tío. Lo de los stream lo podríamos mirar si nos llega el internet. Es difícil. El día siguiente básicamente lo utilizamos para acabar de rellenar el agujero del búnker. Bueno, realmente estuve trabajando yo mientras Mar tomaba el sol y comía pan. Acabamos de utilizar las palas para aplanar el terreno y ya por fin en ese momento vemos por primera vez el búnker finalizado, al menos exteriormente. Búnker acabado. Así que nada, sin más dilación, vamos abajo, que nos toca empezar a ambientar este búnker y habilitarlo para que sea un lindo hogar acogedor. Empezamos a bajar todos los muebles, todos los suministros, todo lo que va a ir dentro del búnker. Realmente fue una labor bastante sencilla, exceptuando la última cosa que compramos, que fue un televisor. Un televisor muy grande. Creo que vamos a tener un problema metiendo esta tele por la trampilla. Es demasiado grande. Somos dos. Me parece increíble que yo en casa tenga un televisor de 35 pulgadas y en el búnker tengamos uno de 65. ¿Sabes? Es como... ¿Estás seguro de esto? Estoy seguro. La tengo más o menos. ¿La tienes seguro? Solamente sigue la guía. Espera, ya no puedo pillar nada más. Ayuda. Venga, pongo el siguiente audio de estéreo. Quería preguntar cómo se va a llamar el búnker. El búnker se va a llamar el búnker. Siguiente pregunta de estéreo. ¿Van a desaparecer después de grabar todo y subir todo del búnker? A ver, probablemente. Es una cosa que siempre tiene que seguir, ¿sabes? O sea, exacto. Es la tradición. Nos gusta traer contenido a YouTube cuando realmente nos apetece traer ese contenido y tenemos como la predisposición para hacerlo con la calidad que creemos que merecéis. Una vez tenemos todos los suministros, empezamos a montar los muebles. Unos muebles hechos a medida, comprados de Ikea, entre ellas una muy buena mesa de cocina industrial de acero inoxidable. Ultimamos todos los detalles finales. Qué buena litera. ¿Te gusta petar burbujitas, Mark? Me gusta mucho. Muy violento. Vale, y por aquí... ¿Te gustaba mi truco de magia, Es Marcus? mago, ¿eh? Es un buen truco de magia. La llave del búnker. The key of the bunker. El búnker. Porque un búnker limpio es un búnker feliz. Lo primero que podemos evidenciar: cinta nuclear en cada escalón, antideslizante, un aviso por normativa de búnkers que te indica que no hay salida. Por aquí tenemos un lindo cartel que nos recuerda que quizás en el exterior hay peligro de radiación. Protección a todos los lados. La cabeza está protegida. Para abajo y estaríamos dentro. Bien cerradito. Y esta es la entrada del búnker con un elevado nivel de apocalipsis. Lo primero que tenemos nada más entrar es el servicio. Un buen váter químico que se utilizaría tal que así. Un muy buen váter, la verdad. Hay una norma muy importante en este búnker y es que cada vez que uno hace sus necesidades es obligatorio el uso de máscara para la otra persona.
Preparadísimo. Obviamente en un apocalipsis no puede faltar el papel higiénico. Esto es la moneda del apocalipsis, ¿eh? A escasos centímetros del váter tenemos la cocina, 2 hornillos de gas, papel, colador, instrumental básico de cocina, entre ellos la pancaque del osito del apocalipsis, y evidentemente tenemos bastantes suministros. Pasamos directamente a esta zona en la que tenemos un refrigerador, un generador de gasolina acompañado de gasolina. En caso de no tener suministro eléctrico, esto de aquí nos daría energía. Negro mate, es un lindo color. Luego por aquí tenemos un sofá bastante apocalíptico. Hemos dejado la etiqueta de recuerdo, la podéis ver justo aquí. Luego tenemos esta enorme televisión de 65 pulgadas. ¡Oh, shit! Un televisor muy bonito. El ocio es importante. Por lo que también es importante tener buen material de lectura. En el peor de los casos, guía de supervivencia zombie, 101 técnicas y consejos de supervivencia, abrir en caso de apocalipsis. Libros merecederos de estar en un búnker. Muy importante tener algo de protección personal. Muy buen bate. Y finalmente, pero no menos importante, una buena litera. Evidentemente mi sitio, arriba. Ni de broma, ya te digo yo que ni de broma. Muy buena litera. Si llegamos a 300.000 likes, subiré un vídeo en el cual sobrevivimos en este lindo búnker apocalíptico durante 24 horas. Sobre todo recuerdo que os dejo un enlace en la descripción del vídeo, justo ahí abajo, donde podéis clicar para escuchar el podcast entero en estéreo. Y como os digo siempre, nos vemos en la morgue. Parece que a Mar le gusta mucho leer. Tiene buenos consejos, este libro. Un puñetazo se absorbe mejor en la frente. Contrae los... Me ha gustado mucho ese consejo. Sí. Igualmente os dejo aquí una lista de vídeos en los cuales podéis ver la construcción íntegra del búnker y podéis clicar en esto de aquí, que es mi cara, para suscribiros al canal. Ahora sí que sí nos vamos. Chao, chao.